Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Marita, ¿cómo ahí? estás? Todo muy bien por acá. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Raúl, continuando con nuestra charla sobre inteligencia artificial, de cómo usar estas herramientas. Tuvimos una charla anterior que la dejamos acá para quien no la vio. Y en esta charla vos nos comentabas cuáles eran los problemas sobre confidencialidad, ¿no? Entonces a mí me gustaría hoy que podamos ahondar sobre este punto, ¿no? ¿Cuáles son los mayores riesgos que podemos tener trabajando con inteligencia artificial? Y para eso que nos indiques cuáles serían las buenas prácticas, ¿no? Que debemos usar para justamente no correr riesgos. Claro que sí, Marita. Muy buena pregunta. Mira, tenemos varios riesgos. Entre los principales, o el primero que incluso habíamos mencionado anteriormente, es la privacidad y la fuga de los datos. Recordemos, los datos que proporcionamos a la IA no son nuestros, ¿verdad? Y cualquier conversación, cualquier información que pasemos a la IA puede ser solicitada por un juez como parte de un juicio, algún proceso legal. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le decimos a la IA. Tengamos claridad total de eso, por favor. Otro tema, los datos Sí, que vamos perdón, a pasar. acá quiero esto remarcar porque es muy importante cuando nosotros usamos la IA como asistente de nuestras empresas, tal vez lo hacemos no con ingenuidad, porque realmente esto nos ayuda mucho a trabajar, pero estamos dando información que deja de ser propia, en realidad, o que no es confidencial. Entonces, yo tengo una empresa y le estoy dando información, nómina de trabajadores, le estoy dando un montón, ingresos, ganancias, costos, saber que esa información ya deja de ser propia, no es que deja de ser propia, ¿no? Deja de ser confidencial, que Pasa a ser compartido. claro, no es que todo el mundo va a tener acceso, pero está la posibilidad de que esa información pueda llegar a verse o a ser compartida un poco como vos decías, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y otra cosa, ¿no? Datos de entrenamiento. Recordemos que los modelos son entrenados con datos, ¿cierto? Y muchas veces en los términos y condiciones, de hecho, la mayoría de las veces es así, nuestros datos, los datos que proporcionemos, van a ser utilizados para entrenar o reentrenar estos modelos, ¿de Ujú. acuerdo? Pues quizás eso no tenga un gran impacto, o quizás sí, depende de la industria o del propósito que le queramos dar. Lo importante es tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Alucinaciones, ¿de acuerdo? Otro factor sabemos, como mencionábamos en nuestra charla anterior, te va a dar alguna referencia. Primero pidamos referencias. Ok, la Sí. IA me dice algo que, ¿dónde está la información? Revisemos que esa referencia exista y que sea creíble, o sea, que tenga credibilidad el organismo, el link que emite, ¿cierto? En donde estaba Perfecto, expuesto. recordemos esto, yo pido información a la IA, por ejemplo, yo estoy haciendo un informe sobre salud, generalmente lo uso mucho y quiero buscar informes, le pido referencia y yo siempre un poco como una buena práctica, en función de una charla que tuvimos con vos hace años, le pido que me diga cuál es el reporte, si la Organización Mundial de la Salud o algún otro ente público emitió. Voy, me fijo que en Internet, que en la base de datos o en la web de ese organismo esté, corroboro ese informe, porque si no, un poco lo que vos acabas de decir, alucinación, tal vez me está, y me ha pasado, o sea, no es que digo, bueno, no, siempre voy y corroboro, no, me ha pasado de pedir información y cuando le pido la base cierta, le digo, bueno, pasame el link, me dice, ah, no, perdón, me equivoqué, tenés razón, acá o no lo encuentro, ¿no? Eso me ha pasado mucho de pedir, bueno, pasame el link del informe y no lo encuentra y entonces cambia la información. Eso es muy importante considerarlo. Gracias, Raúl. Es correcto, Morita. Otro punto importante, sesgos, ¿verdad? Sesgos y discriminación. Que pena, tenía mis notas aquí. Sesgo y discriminación es un tema muy serio, Marita. Y te voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Hace algunos años, más o menos en el 2016, o más bien precisamente en el 2016, en Estados Unidos se utilizaba un software que se llama Compass, ¿verdad? Este software era utilizado para evaluar, ¿verdad? Durante un juicio el juez lo utilizaba y el software ayudaba al juez a determinar qué tan probable era que la persona que está siendo juzgada iba a reincidir en un delito.
¿De acuerdo? Eso es lo que hacía el software. Entonces el juez lo usaba como una herramienta de apoyo. ¿De Y acuerdo? eso, perdón, es usual que los jueces, o sea, en base a estadísticas, o sea, en base a estadísticas el juez determinaba si esta persona podía llegar a reincidir o no. Acabas de tocar un punto importante. ¿Cuál era el problema de este compás? Es que era una caja negra. Y como era un producto comercial, era de una empresa privada, la empresa privada no reveló cuál eran los detalles, las ponderaciones, las medidas, el detalle en sí del algoritmo que utilizaba y el modelo. Entonces ellos tomaron esa posición y nunca revelaron eso. Entonces era una caja negra para el juez. Bueno, se lo utilizó por muchos años y una auditoría en 2016 justamente determinó que este software estaba aplicando discriminación. Es decir, aplicaba o determinaba que las personas de raza negra, iban a ser reincidentes cuando no lo eran. Tremendo, tremendo, tremendo. Así es. Y entonces, y también decía que las personas, digamos, de raza blanca, ellos no iban a ser residentes y sí lo eran. Y al final se determinó que el origen de todo esto era porque esta aplicación estaba entrenada con datos históricamente discriminatorios, Claro, no, ¿verdad? es terrible, ¿no? Un poco esto de decir, nosotros usamos la IA como asistente, pero mirá tal vez los graves errores que podemos tener, porque vos estás pasando un caso que, bueno, encima muy delicado, porque tiene que ver con la libertad o no de una persona, con el juzgar, con el discriminar, pero también ser consciente que este asistente, un poco esas estadísticas y esa información, tiene sesgos como todos, ¿no? Eso es. As- Así es. Te doy un dato más. En Colombia ha habido casos en donde ya los jueces desestimaron totalmente una demanda o un proceso porque los abogados presentaban sus escritos generados completamente por IA y era totalmente obvio, ¿verdad? Entonces, tanto así, estos casos no han sido aislados, han sido ya 5, 6, 7 casos. Entonces, la UNESCO ya sacó un documento oficial en donde establece las directrices para el uso de la IA en la justicia. Ah, ¿De acuerdo? perfecto. Perfecto, bueno, Ujú. bueno, eso, y eso a nivel legislación, ¿cómo estamos avanzados a nivel legislación con esto, tener prudencia de inteligencia? ¿Y quién legisla, no? Porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, el Estado argentino frente a Google, no sé, o sea, ¿quién legisla? ¿Entendés? Te quiero decir, ¿quién Bueno, tiene más poder? O sea, un bueno, Estado o, no, hoy por hoy el poder que tienen estas compañías. sí, en Colombia ya hay unas leyes que protegen los datos que se proveen a los proveedores, a las herramientas de inteligencia artificial, y también hay un marco regulatorio. Todavía, de hecho, ya está, digamos, ya avanzaron las primeras discusiones, y en Colombia está basado en el marco europeo, en donde ya está establecido, si no estoy mal, fue en 2024. Entonces, en Colombia también ya se comenzó la discusión el año pasado, y entiendo ya tenemos algunos datos. Pero podríamos de pronto profundizar esto en otra conversación, Marita, pero ya existen marcos regulatorios y todos los países, todos los gobiernos van a avanzar hacia allá. Perfecto. Así que bueno, como para finalizar con esta charla de hoy, es decir, bueno, tenemos que tener cuidado, tenemos que pedir información a la IA de fuentes, también ver qué bases estadísticas estamos usando y ser muy conscientes de la confidencialidad de la información que nosotros estamos brindando a la IA, porque ya deja de ser información confidencial, ya sea para las empresas, que podemos tener una empresa personal, o los datos personales. Así que bueno, estoy charlando con Raúl, que es ingeniero en sistemas, trabaja en desarrollo de software hace años y es especialista en inteligencia artificial. Así que les pido que nos dejen sus comentarios y que nos envíen más preguntas para seguir abordando este tema que es fundamental porque es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Hasta si vamos a Spotify nos dice qué escuchar y qué no escuchar, ¿no? O sea, tenemos el DJ que en función de las estadísticas de la música que nos gusta, así que
la tenemos en todo momento. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti, Morita. Un gusto.